Doctor, buenas noches. Voy a exponer el proceso de expropiación y mi nombre es Sammy Amparo Sarmiento Cabrera. En cuanto al concepto, se dice que la expropiación es la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada en favor del Estado, autorizada por ley previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio al sujeto expropiado. Entonces se dice que a nadie se le puede privar de su derecho de propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, y previo el pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por eventual perjuicio. En el Decreto Supremo 015-2020 Vivienda, publicado el 26 del 10 del 2020, que regula la expropiación de inmuebles, contiene la definición legal siguiente. La transferencia forzosa del derecho de propiedad privada sustentada en causa de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso de la República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional, gobiernos regionales o gobiernos locales, y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio conforme al artículo 70 de la Constitución Política. En cuanto al régimen legal, está primero la Constitución en el artículo 70 que nos dice que el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. Luego está el Decreto Supremo 015-2020 Vivienda, que aprueba el texto único ordenado del Decreto Legislativo número 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. Luego está la ley número 27972, la Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 94 nos dice que la expropiación sujeta a la legislación. La expropiación de bienes inmuebles se sujeta a la legislación sobre la materia. El requerimiento de expropiación por causas de necesidad pública es acordado por el Consejo Provincial o Distrital de su jurisdicción, con el voto aprobatorio de más de la mitad del número legal de regidores y procede únicamente para la ejecución de planes de desarrollo local o la prestación o mejor prestación de los servicios públicos. En su artículo 95 nos dice la expropiación a través del Poder Judicial. Acordada la expropiación por necesidad pública por el Consejo Provincial o Distrital con estricta sujeción a lo previsto en el artículo anterior. Este solicita que el Poder Ejecutivo disponga la expropiación de acuerdo a la Ley General de Expropiaciones. En su artículo 96 nos dice las causales de necesidad pública para los efectos de expropiación con fines municipales. Se consideran causas de necesidad pública las siguientes: la ejecución de obras públicas municipales, la instalación y funcionamiento de servicios públicos municipales, la salvaguarda, restauración y conservación de inmuebles incorporados al patrimonio cultural de la nación o de la humanidad, o que tengan un extraordinario valor arquitectónico, artístico, histórico o técnico debidamente declarado como tal por el Instituto Nacional de Cultura. La conservación ineludible de la tipicidad panorámica de un lugar que sea patrimonio cultural de la nación. La salvaguarda de recursos naturales necesarios para la vida de la población. El saneamiento físico legal de espacios urbanizados que hayan sido ocupados por acciones de hecho y sin posibilidad real de restablecimiento del estado anterior. El mejoramiento y renovación de la calidad habitacional a través de programas de desturgurización, la demolición de peligro inminente, el establecimiento de servidumbres que requieren la libre disponibilidad del suelo, la reubicación
de poblaciones afectadas por catástrofes o peligros inminentes y la instalación o remodelización de centros poblados. Conforme al artículo 70 de la Constitución y el artículo 4.5 del Decreto Supremo 011-2019 Vivienda, los gobiernos locales tienen iniciativa para tramitar ante el Congreso de la República la dación de la ley de expropiación. Esta requiere necesariamente de una ley expresa del Congreso y hay que analizar bien el artículo 94 de la Ley número 27972, según el cual la expropiación con fines de saneamiento físico debe haber pronunciamiento previo del Consejo y solamente es posible si está destinada a planes de desarrollo local o prestación de servicios. La resolución números 275-2015 SUNAR, publicada el 27 del 10 de 2015, aprueba la directiva número 08-2015 SUNAR, que regula la sede registral, el trámite de inscripción de los actos inscribibles referidos al proceso de adquisición y expropiación de inmuebles y transferencia de inmuebles de propiedad del Estado previstos en el Decreto Legislativo 1192. El título que da mérito a la inscripción de transferencia por expropiación. Para la inscripción de transferencia por expropiación, al que se refiere el artículo 30 del Decreto Legislativo número 1192, la entidad debe precisar en su solicitud el número de la partida del inmueble, los datos de identificación del sujeto activo, datos de identificación del sujeto pasivo y el beneficiario de la expropiación, acompañado de los siguientes documentos: la copia simple de la norma de la prueba, la ejecución de la expropiación publicada en el peruano, la copia certificada por el notario o funcionario competente de la entidad, solicitante o fedatario de la SUNAR del documento que acredite la consignación del monto del valor de la tasación a favor del sujeto pasivo. La cancelación de cargas y gravámenes inscrita en la transferencia por expropiación. El legislador procederá a levantar todas las cargas, gravámenes que contengan la partida del inmueble afectado, con excepción de aquellas referidas a patrimonio cultural de la nación o área natural protegida. Expropiación parcial de inmuebles no registrados, cuando el inmueble en materia de expropiación no se encuentre registrado o la expropiación comprenda solo parte del inmueble que es de aplicación dispuesto al numeral 618. En cuanto a la resolución número 097-2013 SUNAR, publicado el 4 del 5 de 2013, que aprueba los reglamentos de inscripción de registros de predios. En su artículo 113, expropiación, el asiento de inscripción de la transferencia de dominio por expropiación se entenderá en mérito a la escritura pública o al formulario registral respectivo, en el que debe consignarse la ley autoritativa de la inscripción, la norma legal que la ejecuta y el monto de la indemnización justipreciada, precisándose si el justiprecio fue pagado o consignado simultáneamente a la inscripción de la transferencia. El registrador procederá a cancelar los asientos de inscripción de los derechos reales y personales que resulte incompatibles con la expropiación. En cuanto a los requisitos, estos son 4. El primero nos dice que sea exclusivamente por las causales de seguridad nacional o necesidad pública. Se entiende como necesidad pública aquella que es vital para una sociedad, como por ejemplo la expropiación de inmuebles para la construcción de carreteras, aeropuertos, terminales marítimos, centros educativos, servicios de agua y saneamiento para atender las consecuencias de graves desastres naturales y para llevar a cabo la explotación minera o de hidrocarburos, entre otros. El segundo requisito es que sea declarado expresamente por la ley. En cuanto al tercer requisito, que se realice previo pago de indemnización justipreciada que incluya la compensación por el eventual perjuicio. Y por último, que el beneficiario sea únicamente el Estado,
Solamente el Estado está facultado para privar de la propiedad de un determinado bien a los particulares, únicamente por las causales de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley del Congreso previo el pago de una indemnización justa y preciada, que incluye la indemnización por el eventual perjuicio. Luego, la expropiación es un modo de extinción de la propiedad de acuerdo al artículo 968, inciso 3. Legitimación activa y pasiva. El sujeto activo de la expropiación es el ministerio competente del sector, el gobierno regional, local, responsable de la tramitación de los procesos de adquisición o expropiación. Es decir, que solamente el Estado está facultado para privar la propiedad de un determinado bien a los particulares. Es nula la adquisición o expropiación a favor de una persona natural o jurídica privada. Ahora, para los procesos de adquisición y expropiación, se considera como sujeto pasivo a quien cumpla uno de los siguientes supuestos. Uno, que el derecho de propiedad se encuentre inscrito en el registro de predios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNARP, salvo la existencia de poseedor quien adquirió por prescripción declarada judicial o notarialmente con título no inscrito. Y segundo, tratándose de bienes de dominio privado del Estado, en donde el sujeto pasivo es el poseedor con más de 10 años de antigüedad que tenga título de posesión inscrito o cuya posesión se haya originado en medio de una resolución judicial o administrativa a través de la presentación de por lo menos dos pruebas, teniendo una de ellas la calidad de prueba obligatoria de conformidad con las leyes de la materia. Las causales. El Estado solamente puede expropiar por las causales de seguridad nacional o necesidad pública. El Estado debe garantizar la seguridad nacional adoptando y ejecutando las acciones contra los riesgos y amenazas a la soberanía e independencia de la nación, la integridad territorial, los derechos fundamentales de la población, provenientes tanto del frente externo como en el interno, que es la agresión de potencias extranjeras, terrorismo, narcotráfico, entre otros. Entre esas acciones se puede adoptar el Estado para garantizar la seguridad nacional, figura la expropiación de la propiedad privada en las condiciones previstas por la Constitución y la ley. Entonces, son de necesidad públicas aquellas que no pueden ser satisfechas individualmente por los ciudadanos, sino que tienen que ser atendidas colectivamente por el Estado, como la educación, la salud, la justicia, el orden interno, infraestructura, construcción y saneamiento de obras públicas, la protección de menores y ancianos, protección contra las inclemencias del tiempo, la promoción de ciencia y la cultura, la seguridad social, el esparcimiento, entre otros. Para satisfacer estas necesidades públicas, el Estado puede recurrir a la expropiación de la propiedad privada. Aquí tenemos un modelo de demanda de expropiación. En cuanto al petitorio, dice que es el que en vía del proceso abreviado interponemos demanda de expropiación contra Elvira Fuentes Ríos con domicilio real en la calle La Merced, número 180, solicitando ordenar la transferencia de la propiedad ubicada en la avenida Las Cochas, número 111, a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en atención a los siguientes fundamentos, de hecho y de derecho. En cuanto a los fundamentos de hecho, nos dice que con fecha 7 de abril del 2015 se dictó la ley número 32777, la cual fue publicada en el Diario El Peruano, el cual se dispuso la expropiación del inmueble Avenida Las Cochas, número 111, con un área de 1.200 metros cuadrados, siendo la propietaria la demandada Elvira Fuentes Ríos, con el fin de una necesidad pública. Será destinada a la apertura y construcción de un puente que va a conectar la avenida Las Cochas con la avenida Las Tejas. Que el uso a darse del bien objeto de expropiación es muy importante para el desarrollo de una ciudad. Asimismo, se evitará accidentes viales.
que son muy frecuentes en esa zona por el gran flujo vehicular. Con esta obra se busca el cruce de seguro a los peatones y con la apertura de esta obra se beneficiará a los habitantes de ambas zonas y servirá de medio de comunicación entre las dos avenidas, por lo que dicha expropiación guarda perfecta armonía con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General de Expropiación, Ley 27-1117. En cuanto a su fundamentación jurídica, tiene el artículo 70 de la Constitución Política, el artículos 2, 4, 6 y 9 de la Ley General de Expropiación, los artículos 130 y 131, 424 y 425 del Código Procesal Civil, los artículos 519 y siguientes del Código Procesal Civil referidos al proceso de expropiación, y el artículo 928 del Código Civil, que es el régimen legal de expropiación. En cuanto al monto del petitorio, asciende a la suma de 70.000 nuevos soles, que es el valor comercial ofertado por la transferencia del buen inmueble expropiado más la indemnización justipreciada, que es el 5%. En cuanto a los medios probatorios, está la copia autenticada de la disposición legal 3277, el certificado registral del bien inmueble, la tasación motivada del valor comercial del bien, las copias certificadas de los planos de ubicados del bien, la carta notarial remitida por la demandante al demandado, en la que consta que la recurrente procedió a iniciar el trato directo. Y en los anexos está la copia del DNI del procurador y la resolución que la nombra, la copia auténtica de la ley de expropiación, la tasación motivada del valor comercial del bien y la copia certificada de los asientos registrales. En cuanto a la conclusión, digo que la expropiación forzosa por causa de seguridad nacional o necesidad pública solamente será declarada por ley y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluye la compensación por eventual perjuicio. La esencia de la institución de expropiación se basa en la prevalencia del interés público sobre el derecho de propiedad de ciertos inmuebles que se ve sacrificado, pero previo pago en efectivo de una indemnización justipreciada y de la compensación de daños que genere la expropiación. Así como señala García de Enterría, la expropiación no atenta contra el estatus general de la propiedad, razón por la cual los que padecen de expropiación deben ser compensados. De no ser así, contribuirían de un modo desigual y más gravoso, en relación con los no expropiados, a las cargas públicas, a la indemnización que supone y además de la compensación el expediente para repercutir el sacrificio sobre la colectividad, desde el instante que es sufragada con los fondos del sistema fiscal obtiene. En suma, el Estado solamente puede privar a los particulares de su propiedad por razones de seguridad nacional o necesidad pública, es decir, en beneficio de la colectividad y no de personas naturales, jurídicas o particulares.